espiritual, para un frente de batalla de Dios. Por eso nos regocijamos en ti, Señor, cuando podemos descubrirte más, verte un poco más. Gracias, de todo corazón, gracias. Por eso declarábamos: Cristo, yo solo creo en ti, pertenezco a ti, hechura suya somos, y Él es la razón de nuestra vida. Él es la razón de nuestras vidas. Nuestra vida gira en torno a Él. Por eso declaramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Eso significa: le reconozco en primera instancia como autoridad, y segundo, me inclino ante Él en reconocimiento a esa autoridad. También es una posición del corazón. Hay un respeto, una honra, hay una sujeción libre, hay un temor reverente, hay un agradecimiento. Pero también en esa libertad que tengo, aunque todo lo anterior está presente, también tengo una libertad para dirigirme a Él, pero sin dejar de tener en cuenta todo lo anterior. Adorar es sinónimo de servir, o hacer la voluntad de aquel ante quien tú te inclinas, o ante quien yo me inclino. Por eso dice que busca los verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Te habla de una condición, de un carácter. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Te molesto simplemente si te puedes poner en pie un instante, allí donde estás, con tus ojos cerrados, con una mano en tu corazón y la otra elevada al cielo. Simplemente puedes decir: Señor, gracias. Gracias de todo corazón, gracias. Te quiero honrar, te quiero servir, te quiero adorar y te quiero amar. Para ello necesito que tu Espíritu Santo cambie mi vida y añada esos ingredientes de tu carácter, porque para amarte en espíritu y en verdad, yo necesito que tu Espíritu obre en mí, porque es solamente a través de tu carácter que puedo amar en espíritu y en verdad. Por eso, una vez más te digo gracias y digo gloria a Dios, gloria a Jesús y gloria al Espíritu Santo de Dios, porque es mi amigo, porque es mi ayudador, es mi fuerza, es mi sostén, es ese punto de apoyo en quien yo puedo apoyarme. Por eso, gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Y una vez más digo gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso a Jesús. Hoy vamos a hablar un poquito de esto que le voy a mencionar. Yo le voy a preguntar, o yo me pregunto,
¿Quién quiere ser bendecido económicamente de una manera insospechada y de una manera sobreabundante? ¿Quién quiere ser bendecido económicamente? ¿Nadie? Le pregunto, le estoy preguntando. Yo quiero. O sea, cuando uno se hace esta pregunta, puede entrar a pensar de muchas maneras, se nos pueden venir pensamientos o reflexiones variadas, ¿verdad? Algunas parten de una posición personal, de capacidad, de cantidad de dinero que uno puede tener para generar riqueza, ¿no? De acuerdo a las capacidades que uno puede tener, profesionales, empresarios, oficios especializados o un simple trabajador. Empezamos a pensar así, o la cantidad de dinero que yo puedo tener para comenzar una actividad. Si pensamos de esa manera, estamos limitándonos exclusivamente a una faz humana, a una faz totalmente humana y personal. Pero esa no es la posición que nosotros como cristianos tenemos que tener, porque el Señor Jesucristo es el modelo que nosotros tenemos que tomar para nuestras vidas. Y hay personas que piensan de que Jesucristo era pobre. No era pobre, dice se hizo, no que era. Es el dueño, es Dios, el Hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata. Lo que ocurre es que tuvo que venir a la tierra, tomar un cuerpo, ponerse en el lugar de nosotros, en un medio a donde era hostil y agresivo en contra de los que eran cristianos. Vamos a hablar como cristianos. Es decir, reconoció la necesidad de incorporar algo que era nuevo, que hasta ese momento no estaba operando en lo cristiano. Y eso se llama el poder de la fe. Por eso es el autor y consumador de la fe. Y la fe es la parte más importante que está asentada en lo que es el carácter de Dios. Por eso dice, sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Por eso, cuando hablamos de fe, nosotros a veces lo aplicamos en una dirección, en otra dirección, en otra dirección, o a veces lo sectorizamos a la fe solamente de cierta manera. Y nos estamos olvidando de que la fe forma parte de un carácter, y el carácter forma parte de una persona. Es decir, Dios es una persona y tiene su carácter. Nosotros, hijos de Dios, somos una persona y tenemos que recibir por gracia el carácter que Cristo ganó. Para nosotros es una gracia. Es decir, que solamente se nos tiene que impartir. Lo que ocurre es que muchas veces, y generalmente pasa, los cristianos ignoran la posición que Cristo ganó para ellos, ignoran la importancia que tiene poder ejercitarse en la fe, ignoran que hay principios que no son complicados, sino que hay que empezar a caminarlo, y esos principios no se caminan. Entonces se genera todo un círculo cerrado, y dentro de ese círculo cerrado encontramos que la sociedad, que es perversa, el sistema económico, que es perverso y cada vez va a ser más, la especulación está manipulada por aquellos que están arriba y manejan ese poder económico, los cerebros del mundo que manejan el mundo a través de la economía. Entonces ellos saben y utilizan elementos especulativos que están como parámetros económicos en el sistema, y entonces provocan toda una serie de fenómenos cuyo resultado es atentar en contra de aquellos, y se lo digo así, que son cristianos. Por eso que el cristiano tiene que acostumbrarse a caminar el poder de la fe y no manejarse tanto como religión. El conocimiento de la palabra, en la palabra está todo, pero poder aprender a caminar el poder de la fe solamente es por gracia. Por eso tenemos que recibir la impartición de la gracia. Por eso nosotros somos llamados a ser bendecidos económicamente mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Por qué digo esto? Porque usted está imaginando conforme su razón, conforme su límite.
Usted evalúa a su persona hasta donde le da la posibilidad que usted tiene, de acuerdo a la educación, a la cultura, al dinero que pueda tener, a los recursos que pueda tener, a su propia valentía. Incluso en este sistema selvático, la valentía en un sentido humano es caradurismo. O sea, acá es más audaz en el sentido de caradura, ¿no? Le da para adelante, arrebata como puede y venga para acá, porque es la única manera que le queda. Vive mintiendo, vive defraudando y así estamos. Pero no, para el cristiano de manera insospechada es aprender a caminar el poder de la fe, que determina que todo nos es posible. Entonces, cuando decimos que todo nos es posible, partimos de un límite que tenemos todos. Todos tenemos un límite, que es nuestra condición actual. Cualquier cristiano tiene la condición que tiene. De ahí para adelante es a donde tenemos que empezar a ejercitarnos en el poder de la fe. ¿Por qué? Porque la bendición y el propósito de Dios es sobreabundante en el tema económico, estoy hablando, para todo el cuerpo de Cristo, no para algunos sí y para otros no. Entonces, como el cristiano todavía se maneja mirando demasiado a los costados, mirando demasiado su propio límite, mirando demasiado los obstáculos y las imposibilidades que le provoca la sociedad, entonces que queda frenado, queda detenido y la fe se le va apagando. ¿Por qué? Porque prevalece la humana razón por sobre el poder de la fe, que es sobrenatural y es un componente del carácter de Dios, y lo trae el Espíritu Santo. Y si me dice que todo me es posible y me dice que soy llamado a ser bendecido sobreabundantemente, pues entonces tengo que caminar. Yo le voy a leer, para entrar en tema un poco más específico, lo que está, porque lo que vamos a hacer, no la agarre por las dudas, no se ataje, no lo vamos a hacer en el sentido impositivo de recordarle lo que dice la palabra, como diciendo, si usted no hace eso va a ver lo que le va a pasar. No, lo vamos a hacer desde el punto de vista del componente del carácter de Dios. Por eso le dije que Dios es una persona y el carácter de Dios se aplica en todo, también en la parte económica. Entonces lo vamos a ver desde el punto de vista del carácter, a ver si esto nos ayuda a animarnos un poco más, entendiendo un poco más, a caminar la fe en el área económica, porque eso es crítico en este momento y es una de las trabas que tiene el cuerpo de Cristo, porque no hay mucha diferencia, hay que ser sincero en esto y tenemos que ser sinceros y creo que nos damos cuenta, no hay mucha diferencia muchas veces entre un cristiano en la práctica diaria del desarrollo de sus actividades en el área económica de aquellos que no lo son. Porque se maneja con los mismos valores, se maneja con las mismas leyes, con los mismos principios, y dije los mismos valores, que para Dios son antivalores en realidad. Es decir, estamos influenciados por el miedo, por el temor, y tratamos de, por nosotros mismos, tratar de zafar y tratar de hacer de acuerdo a la astucia, y eso no es de Dios, astucia, la mejor estrategia para tratar de avanzar igual, sabiendo que somos enemigos de un sistema económico que usa la mentira, que usa el robo, el despojo y el saqueo, y nosotros nos sentimos como indefensos porque no debemos mentir, no debemos defraudar, no debemos hacer ningún tipo de estrategia rara, sino que tenemos que caminar simplemente el poder de la fe. Se nos complica un poco. Entonces, vamos a leer algo que está en la segunda de Corintios. Yo le voy a tomar algunos aspectos, porque es para que nos ayude a poder entender, porque yo en estos temas hoy no entro mucho. Pero Dios me dijo, no, tratalo desde el punto de vista del carácter, libre de interés personal, libre de egoísmo, de avaricia, de propósitos individualistas, no, nada que ver con eso. Vamos a entresacar principios que están en la palabra, que salieron del corazón de Dios, y tratar de darnos cuenta, porque son ejemplos para nosotros, para darnos fe y para animarnos a aprender, si no sabemos a aprender, a caminar la fe. Dice acá, ofrenda para los santos, está hablando en la segunda de Corintios capítulo 8, dice que en grande prueba de tribulación, está hablando San Pablo en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Bueno, usted lee, son dos cosas distintas. Son todos aspectos diferentes. Miren lo que dice primero. Está hablando de personas, de cristianos, que estaban en grande prueba de tribulación. Por las dudas, sabe lo que significa, supongo, estar atribulado, ¿no? Por las dudas le voy a dar algún tipo de sinónimo para que usted se ubique si usted no lo conoce, para no quedar fuera de contexto, porque si no, no va a entender. Adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, algo malo, miseria, padecimiento, sufrimiento. Volvemos a donde estamos. O sea, que esta gente estaba en una condición adversa, no estaba en un buen momento, sino que estaban pasando momentos muy serios, muy graves, muy extremos en su vida. Y esta carta va dirigida al corazón de esa gente y expresa una realidad, la actitud que tuvieron a pesar de esa condición. Por eso, estando en esa condición tan extrema, fíjese lo que dice: la abundancia de su gozo. Primera cosa, habla de que hay algo que tenían. Dice la abundancia de su gozo. No estamos hablando, no es emocional. Por eso aclara prueba de tribulación. ¿Sabe lo que es eso? Lo hemos mencionado. O sea, que no estaban pasando, no estaban rodeados de una situación favorable. Sin embargo, ellos tenían algo. Quiere decir que tenían en su corazón un fundamento de fe, en su carácter, que era abundancia de gozo. Había algo dentro de ellos que se había gestado, que se había generado, una labor que el Espíritu Santo había venido haciendo, que le daba abundancia de gozo. Y dice, y su profunda pobreza, que tenían nada, eran pobres. O sea, no era gente que estaba con una disponibilidad de dinero como para poder ofrendar o diezmar o lo que fuese, sino que dice su profunda pobreza. Sin embargo, miren cómo dice: abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué es eso? Significa que la condición esa que tenían, con abundancia, o sea, de problemas, pero por la abundancia de su gozo, abundaron, le permitió esto, abundar en riquezas de su generosidad. O sea, se predispusieron a ofrendar con generosidad. Es decir, que a pesar de su condición, generaron abundancia de riqueza. Abundaron en riquezas de su generosidad, o sea, no fueron generosos desde su pobreza. Trata de entenderlo, no es un juego de palabras, son distintos conceptos que hacen a un fundamento del carácter de Dios, que no lo asienta en las posibilidades humanas, no los asienta en una condición de posibilidad humana, lo está asentando en el carácter de Dios, en el carácter de Dios. Por eso la importancia de que seamos edificados en el carácter de Dios, para poder abundar en riqueza con generosidad. Por eso la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Eso lo dice por acá, también en la misma carta. Lo sigue diciendo en el capítulo 9 más abajo. Pero dice antes otras cosas que quiero leer. Por ejemplo esto: pidiéndonos con mucho ruego, esta gente, ¿no?, que estaba en esa condición, pidiéndonos a los apóstoles, en realidad San Pablo y quienes estaban con él, con mucho ruego, que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Mire usted qué condición tenían en el carácter, qué condición tenía esta gente que, estando en ese estado, sin embargo, no solo tenían abundancia de gozo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la palabra dice que Dios ama al dador alegre, está partiendo de un fundamento, de un estado del carácter. Nuestro carácter no es gozoso para dar, porque estamos influenciados por una sociedad que se encargó muy bien que no seamos dadores alegres, que no seamos generosos, dadivosos, sino que por el contrario hemos sido sellados en lo que se llama egoísmo y
la avaricia por un sistema que nos impuso condiciones totalmente injustas, perversas, a través de lo cual hemos sido despojados permanentemente, y hablo como habitantes de una nación. En todas las naciones pasa igual. Somos cristianos, pero habitamos en una nación, estamos sujetos a las autoridades de una nación y a las leyes de una nación. Y todo lo que hemos recibido, y esto es histórico en todas las naciones, ha sido despojo. Que el Señor está en el profeta Samuel, que Dios le dijo cuando le pidieron gobernante, que lo cambiaron a Dios, que era teocracia. Dios gobernaba directamente a través de sus líderes. Se lo cambiaron por un gobernante humano. Hoy sería lo que nosotros elegimos, que es democracia, a lo que nosotros elegimos o que elige la gente. Dice, le dijo todas las cosas que le iban a pasar. ¿Y qué nos pasó? Históricamente nos vino pasando siempre lo mismo. Entonces, hoy, hablando ya posicionados en un momento contemporáneo, o sea, hoy, en la actualidad, ¿cómo vamos a ser dadores alegres? No es posible ser un dador alegre por nosotros, porque nuestro carácter está sellado por traumas, situaciones traumáticas. Nos cuesta mucho poner una mano al bolsillo y dar, no solo ofrenda o diezmo, sino a nadie. Nos cuesta mucho renunciar al egoísmo y a la avaricia, de poder ponernos en el lugar de las personas que tienen necesidad, hablando de económica, ¿no? Y poder sobreabundar, como dice la palabra, para toda buena obra. Nos cuesta. Nos cuesta porque estamos tallados por esa situación. Esa situación a nosotros nos ha estrechado a una condición de no disfrutar, no entender las leyes de Dios, porque no entendemos el carácter de Dios, porque no se nos ha impartido lo suficiente para transformar ese egoísmo y avaricia en ser un dador alegre. Esto funciona para todo, no solo por la parte económica, siempre lo venimos expresando para que usted tenga la amplitud total como una persona cristiana, que es en los afectos, en la salud, pero también en lo económico. Hoy estamos hablando de lo económico, o sea, nosotros no disfrutamos. ¿Quién de nosotros? ¿Quién? ¿Cuántos habrá en el mundo, hablando de cristianos, que hoy le podrían decir a ministerio profético, con mucho ruego, que le concedan el privilegio de participar de las ofrendas y de los diezmos? Le agrego diezmo, y dice de ofrenda para los santos, pero igual, diezmo y ofrenda, palabra de las dos cosas. ¿Quién? Yo le pregunto, ¿quién le puede pedir? ¿A dónde podemos encontrar una condición de ese tipo? ¿A dónde lo podemos encontrar? ¿Quién? No, porque por el contrario, nosotros tratamos de zafar de eso, porque estamos hechos a la escasez, al despojo, al robo y al saqueo. A nosotros nos defraudan en el salario, o sea, de por sí el sistema nos da de menos de lo que necesitamos para cubrir todas las necesidades, y ni quiero hablarle de ser prosperados. Entonces, dejemos de lado las puertas laterales de hacer ilegalidades, cosas que son ilícitas, inmorales, que le facilita poder obtener dinero, que no es a través del trabajo honorable, sino a través de cosas que están mal. Dejemos de considerar ni siquiera del robo o hacerse ladrones, ¿verdad? Aún profesionales, porque eso ya se ha convertido lamentablemente en el mundo de los antivalores, en una profesión. Hay gente que es contratada para robar, ¿verdad? Mano de obra para robar, existe eso. Mira hasta dónde se ha llegado. Y hay gente, y por acá hay, no vamos a dar nombre, gente que es contratada por gente que roba. Ahora capaz que uno de esos está en la calle, no sé si salió, pero es así. Entonces usted dice, wow, pero hasta eso, sí, hasta eso. Entonces, claro, ¿quién va a ser un dador alegre si a nosotros nos han sellado ese estado de necesidad? Entonces, obviamente, todos nos sacan plata. El Estado, a través de impuestos, de tarifas de servicios, de contribuciones, nos oprime. Las discusiones permanentes de las leyes, de que el impuesto a las ganancias, el IVA, que esto, que aquello, no importa, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas a donde hay una superposición tributaria, que si usted va a la Constitución y va a los fundamentos, no debería ser porque es ilegal. Y resulta que desde las mismas autoridades para abajo están aplicando algo que es ilegal.
Sin embargo, eso ya pasó al olvido. Ya nadie, ningún constitucionalista le va a hablar de eso. Se lo dicen según cuando se trata el tema. Pero las autoridades, debido a cómo se maneja en el mundo el sistema tributario, hacen oídos sordos, porque lo que necesitan es sacar más y más y más. Y bueno, así es la realidad de este mundo. Así que nosotros, como cristianos, cuando decimos queremos ser bendecidos sobreabundantemente, tenemos promesa de bendición sobreabundante en lo económico, estoy hablando. Pero claro, cuando el Señor nos hace la pregunta, ¿quién quiere ser un dador alegre? Yo le pregunto a usted, yo me pregunto a mí, ¿usted quiere ser un dador alegre? Y no me responda, pero usted va a tener una lucha en la respuesta, a donde el Espíritu Santo lo tiene que ir elaborando en el cristiano, hablo objetivamente. Entonces, claro, pero ¿quién podemos decir, Señor, no se lo expresia a ningún líder, no se le expresia a ninguna organización profética? Dígaselo al Señor. ¿Quién de nosotros le vamos a decir, Señor, yo quiero el privilegio de poder ofrendar y diezmar? Mejor no se responda, ¿verdad? Porque sería mentiroso. Nadie puede. Hay gente que ha sido ejercitada en esto, después de un tiempo de renunciamiento, pasando límites que van quebrando a la persona, donde somos probados en fe. Ante distintos eventos y circunstancias donde uno va renunciando al yo y se va animando a caminar el poder de la fe, pero en una actitud de fe, sabiendo y reconociéndose su egoísmo. Decir, Señor, yo no me animo a hacerlo. Hoy me viene a pedir, yo tengo que ofrendar y tengo que diezmar, pero resulta que, escúchame, yo hago la evaluación. La otra pregunta para esto que iba a decir, ¿quién quiere apartar primero el fruto de sus ingresos? Está en Deuteronomio 14:22 y Deuteronomio 26, dice más cosas. Yo me pregunto, ¿yo quiero apartar primero el fruto de mis ingresos? Hay personas que se han entrado en esa dinámica y lo hacen. Pero claro, vamos a ser sinceros, ¿qué nos viene? Y bueno, nos viene el humanismo que tenemos de la realidad que nos rodea. Tenemos ocupaciones, tenemos gastos, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos que hacer montones de cosas que tenemos que hacer. Entonces siempre nos manejamos de esta forma. Vamos primero al debe y después ir a ver, o sea, a ver cuánto tengo y a ver cuánto tengo que gastar. O me aprieta en la prioridad tal cosa y después voy a entrar a considerar lo otro. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere apartar primero el fruto de su ingreso? Estamos hablando de quién quiere ser bendecido de manera sobreabundante. Bueno, empecemos a responder, por eso estamos así. Yo le pregunto a usted, me pregunto yo, le podemos preguntar a cualquier cristiano, ¿quién quiere apartar primero? Estamos hablando de una decisión voluntaria, gozosa y libre. No responder religión, que sabemos que lo debemos hacer. No, eso no. Estamos hablando al corazón, a nuestro sentir. ¿Quién quiere? Dice que Dios produce el querer y el hacer. Esa es la importancia de la búsqueda que tenemos que tener del Espíritu de Dios para que nos vaya madurando, nos vaya cambiando, nos vaya poniendo una diligencia y una dinámica de fe, a donde todo nos es posible, a donde nos entramos a ordenar como cristianos y a diligenciar nuestra vida personal de una manera que se hace dinámica y se nos van los problemas. Eso es como que usted aprieta un botón de un programa de computadora o de computación y le sale todo el proceso del programa, que usted apretó ese botón. Nosotros deberíamos tener una práctica diligente, gozosa, libre. No le digo afanosa y ansiosa porque eso es carnal, pero sí gozosa, impulsada en fe, de querer hacerlo. Entonces, mire lo que dice San Pablo, siguiendo en esto, dice, yo le doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. O sea, que no es cuestión de hacerlo, sino que tenemos que quererlo.
Porque si a nosotros nos impulsan y nos obligan, nos asustan, como cristianos, si no hacen eso, va a ver lo que le va a pasar. Entonces, sabemos que tenemos que hacerlo, lo dice la palabra, si realmente somos cristianos sinceros y honestos, sabemos que debemos. Pero tenemos siempre la puerta lateral, que es una salida de emergencia en la paciencia de Dios, que dice que Él ama a los dadores alegres. O sea, no obliga, es libre. Nadie está obligado a hacer algo que no quiere hacer. Entonces miren lo que decía San Pablo. Esto nos conviene. No solo el hacerlo, sino el quererlo. Porque si primero está la voluntad dispuesta, porque si primero está nuestra voluntad dispuesta, será acepta según lo que cada uno tiene. Más adelante dice, hablando San Pablo en el capítulo 9, versículo 5 en adelante: por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida. ¿Qué quiere decir esto? Que como sabemos que deberíamos hacer lo que dice la palabra para que Dios nos bendiga, no siempre no es una obligación ni una imposición. Debería ser una necesidad gozosa de hacerlo, dador alegre, con gozo, con dadivosidad y generosidad. Tendríamos que sentirnos libres, porque entendemos que el carácter de Dios, sabiendo que más bienaventurado significa más bendiciones dar, también en la parte económica, que recibir. Porque la palabra lo dice, que el que deja, y menciona varias cosas, va a recibir, entre otras tierras o bienes, dice que recibe 100 por 1 más, 100 veces más recibe. Porque es una promesa de Dios, pero está basada en el corazón de Dios y en la fe, que es lo más importante del carácter de Dios. No es cuestión de hacerlo porque dice la palabra, y yo lo debo hacer porque lo dice la palabra, sino que se nos tiene que preparar nuestra generosidad. Nuestra voluntad tiene que ser elaborada, tiene que ser liberada ¿de qué? Del egoísmo y de la avaricia que el sistema nos impuso a nuestra naturaleza humana, y culturalmente y educacionalmente, y porque la necesidad de la sociedad y porque somos defraudados permanentemente en el salario, nos pone en una cárcel para tratar de impedir de hacerlo. Entonces, igual hay que hacerlo, le aclaro, cuidado. Por eso les decía, el hecho de que tenemos la libertad de no hacerlo, si queremos que Dios nos bendiga, debemos hacerlo, pero debemos mejorar esa dinámica de fe para llegar a ser dador alegre, en todo, también en la parte económica. Y eso no lo tenemos nosotros. Entonces la importancia de que el carácter se vaya madurando en esto es fundamental. Por eso dice que preparasen primero vuestra generosidad para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Usted escucha muchas veces que se le demanda a la gente que ponga los diezmos y las ofrendas. No vamos a hablar de frente, ¿no? Porque es así. No se le puede exigir a la gente. A la gente hay que enseñarle, al cristiano hay que enseñarle la conveniencia que tiene de hacerlo para que Dios le bendiga. Porque se puede conectar con otros pasajes, no lo vamos a hacer porque no vamos a ir por el lateral. Pero vamos a quedarnos en esto, en la necesidad de que nuestra voluntad sea elaborada, sea cambiada. Tenemos que ser liberados de la escasez, de la pobreza, de la miseria. La pregunta es, pero es que la miseria, la pobreza y la escasez tienen que ver con un estado que es contrario a la generosidad. Tiene que ver con que a mí me cuesta o no lo hago de poder apartar primero, como dicen Deuteronomio 14, 22 y 26, el fruto de nuestros ingresos. Incluso es más, va mucho más. La necesidad de proveer en el tabernáculo de reunión o en los lugares proféticos tienen que ser, ¿no? A donde se congrega el cristiano. Porque si no, ¿cómo se puede hacer? Entonces, son condiciones que tienen que estar selladas, tienen que ser caminadas libremente por el cristiano. Entonces no es cuestión, por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón,
Y dice, no con tristeza ni por necesidad. ¿Sabe por qué dice no con tristeza? Porque el que no es dador alegre, le cuesta mucho ponerse la mano al bolsillo y ofrendar y diezmar y ofrendar. Le cuesta mucho. Porque somos seres humanos encarcelados a este estado. Entonces, tenemos que reconocer ese problema, esa problemática que tenemos como cristianos. Todos los cristianos tienen, uno más, otro menos. El único que yo sé que se negó totalmente y que creía en el Padre, que le respondía, que no tenía necesidad de nada y tenía el milagro económico a su disposición. Por eso se habla de la multiplicación del pan, de los peces, del agua, el vino, el primer milagro en las bodas de Canaán. Sí, está todo bien, pero el único que hizo eso fue Jesucristo. Por eso es el autor de la fe y el consumador porque lo vino a demostrar acá, lo vino a mostrar. Lo dejó como una herencia para el resto del cuerpo de Cristo, de los demás. Nosotros somos restantes miembros del mismo cuerpo. Y la gracia se imparte para nosotros. Él no necesitaba. Por eso dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Él era rico. Para que vosotros con su pobreza, con la de Él, fueseis enriquecidos. Pero somos enriquecidos por la fe. Sin fe no podemos enriquecernos como cristianos. Salvo que hagamos transgresiones, pero no somos cristianos. Ya entramos a hacer cualquier cosa. Estamos hablando bien. Es la importancia. Dice acá, Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, o sea, en nosotros, toda gracia, dice, toda, no alguna, toda gracia, a fin de que teniendo siempre, no a veces, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, le redondea todo. Pero claro, esto forma parte del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Por eso, ¿quién podemos reconocer sinceramente? ¿Qué cristianos podemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios? De no reconocer que buscamos primero cubrir nuestras necesidades, nuestros compromisos y nuestros gastos primero. Y ahí nomás ya estamos en outside, respecto de lo que dice el corazón de Dios, lo que está decretado, que salió del corazón de Dios, que son los principios de la ley de Dios. Estamos haciendo mal, estamos haciendo al revés. Usted dirá, bueno, pero qué vivo, pero Él es el dueño del oro y de la plata, Él sabe que es sincero consigo mismo. Porque dice que Dios hace todo por amor de sí mismo. Entonces estamos hablando de Dios. Sí, pero no se olvide que el Hijo de Dios se hizo hombre, se puso en su lugar suyo, mío y de todos los cristianos. Y Él tuvo que enfrentar y padecer la estrechez de lo que es el sistema económico, de la necesidad de la gente. Por eso se hizo pobre, para ser autor y consumador de la fe. No tuvo que tener nada. Por eso dice, no tenía donde recostar su cabeza en esta parte. No tenía nada. No tenía posesiones. No tuvo en cuenta tener dinero o riquezas para sí. Pero Él no tenía necesidad de nada. Pero tuvo que negarse a ese egoísmo y a esa avaricia. Entonces la pregunta es, no podemos decir, que vivo, a Dios, yo no soy Dios, ya sabemos, sino que tenemos que tomarnos de la gracia que Él ganó con eso, que Él hizo para y por y para nosotros, para ahora nosotros recibirlo, porque es una herencia que ganó para nosotros. Esto no es algo optativo, no es como cristianos hablo, no es algo que si queremos lo tomamos y si no, no. Bueno, si no queremos ser bendecidos económicamente, podemos hacer como querramos, tenemos la libertad de cumplir o no lo que el Señor decretó en su palabra. Pero si queremos mejorar y ayudarle al Espíritu de Dios, de ser esforzados y valientes, tenemos que entrar a considerar cómo es el corazón de Dios, cómo Él necesita que nosotros aprendamos a creer de verdad. La palabra dice que lo probemos, pero en fe, ¿no? Ojo, que lo probemos en fe. ¿Qué quiere decir? Pero en fe, no en emociones. No emocionalmente.
Fíjese lo que dijo el Señor cuando dio el ejemplo de la viuda que puso todo lo que tenía, el sustento de todo lo que tenía. Puso más, dice, que lo que pusieron los otros que ponían de lo que les sobraba. O sea, fíjese cómo Dios va siempre al corazón de la persona. El rico, cuando el Señor le dijo, bueno, le dijo, yo cumplo todos los mandamientos, ¿qué me falta? Y le dijo, bueno, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y entonces dice que se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque dice que tenía muchas posesiones y el tipo, claro, y era un cristiano. Pero claro, fíjense, cumplía lo que decía la palabra hasta donde, pero no lo cumplía. O sea, lo hacía como religión. Pero cuando Dios va a la profundidad de la sinceridad y de la realidad del corazón de una persona, allí viene el problema, porque allí salen nuestras miserias, sale la realidad de la hipocresía que tenemos. Por eso que tenemos que ser sinceros y decir, Señor, es cierto, yo no soy un dador alegre, yo necesito que me lleves a ser un dador alegre, pero tenemos que dejarlo. ¿Por qué? Porque Dios produce el querer, tenemos que querer de verdad que Dios nos lleve a ser un dador alegre, para poder ser un dador alegre, porque lo dice la palabra. Ahora, claro, hay algunos que dicen, bueno, si tengo que ser dador alegre primero, hasta que no sea dador alegre, yo no ofrendo ni diezmo. Bueno, entonces nunca vas a ser un dador alegre. Es más, realmente sos contumaz y rebelde. O sea, estás blasfemando contra Dios porque estás en contra de lo que dice la palabra y lo querés, no sé, lo querés engañar a Dios. A Dios no lo va a engañar. En realidad estás pateando en contra de tu propio arco. ¿Por qué? Porque estás haciendo al revés de lo que tenés que hacer. Entonces la pregunta es, ¿quién se da cuenta de que está mal cubrir primero los gastos y los compromisos, como hacemos todos, ¿no? ¿Quién se da cuenta de eso? Y si se da cuenta o no, no sé, pero si se da cuenta, ¿por qué lo hace? Y si no se da cuenta, tenemos que entrar a reflexionar para no hacerlo. Entonces, sabe que cuando entramos a hacer eso, no nos damos cuenta de esto, y escuche esto porque esto es importante, empiece a pensar en esto. No nos damos cuenta que estamos entrando en lo que se llama el terreno de la especulación. ¿Qué es el terreno de la especulación para un cristiano? La misma manera de pensar, de sentir y de caminar como hace la gente que no conoce a Cristo o que dice que no es cristiano o que no le importa, no tiene temor de Dios. ¿Por qué especulación? Y porque terminamos dando de lo que nos sobra. ¿Por qué? Y porque hacemos la evaluación, cubrimos los gastos, los compromisos y después vemos cuánto nos queda. Cuando vemos que con lo que tenemos no nos alcanza ni para 3 días, 4 días, 5 días o medio mes, entonces ¿qué hacemos? Y no, ¿qué vamos a dar si no me va a alcanzar? Bueno, todo eso es humano y terrenal. Todo eso es humano y terrenal. Todo eso está en contra de la manera de ser de Dios y de los principios que están declarados para que Dios nos bendiga económicamente. Síntesis de todo esto. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Por qué le digo que tenemos que cambiar? Porque si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que cambiar. Tenemos que entrar a considerar muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas, si usted va a Deuteronomio, como ya le mencioné, el 14:22 y Deuteronomio 26, ahí habla de aspectos de lo que indefectiblemente diezmará, dice, pero no voy a entrar en eso. ¿Pero por qué dice indefectiblemente? Era como una exigencia que le imponía Dios al pueblo de ese tiempo, que era el pueblo de él. Y le dice, ¿por qué? Para que Él te bendiga. Pero decía más, decía que tenían que velar por los levitas. Los levitas eran los sacerdotes del viejo pacto. Hoy serían reyes y sacerdotes, ministerio profético quizá, que están predicando el Evangelio. O sea, me refiero que una congregación tiene que entender que hay que sostener el lugar de reunión y también deberían considerar, y esto lo digo bien, por favor, no lo voy a tomar mal, no lo digo por mí, lo digo objetivamente porque dice la palabra, vaya y léalo, que tienen que considerar también la prosperidad de quienes presiden o lideran. ¿Por qué le digo esto? Y porque San Pablo renunció al derecho que tenía en el Evangelio para ganar más cristianos. ¿Por qué? Por el criterio racional de decir son unos vivos bárbaros, viven de los diezmos y de las ofrendas, viven de sacarle plata a la gente. Hablo así porque así piensa la mente natural y muchos cristianos también, y está muy mal. La palabra no habla de eso. Lo que ocurre
que hay que ver la realidad de cada corazón y ver si realmente quienes están en ciertos lugares son enviados por Cristo, son ministerios proféticos, tienen una gracia incorporada, un renunciamiento al egoísmo y a la avaricia probada, ¿verdad? Que solo Dios lo sabe, porque las personas pueden hablar mucho y pueden ser mentirosos. Pero de esa manera, al crecer la congregación en el discernimiento, se empiezan a dar cuenta. ¿Por qué? Primero, porque Dios los empieza a bendecir. Y segundo, porque Dios le da el testimonio de que quienes presidan en lugares correctos, con una gracia incorporada, a través de un tiempo histórico donde Dios lo ha ido edificando en un renunciamiento al egoísmo y a la avaricia, realmente Dios le pone el sentir en el corazón de esos lugares que realmente las personas son sinceras, que no están hablando por hablar, ni quieren vivir del esfuerzo de la gente, sino que están dedicados al servicio de Dios de verdad, con un propósito y tras un resultado. Bueno, eso también lo dice la palabra. Esto se lo comento de esta forma, porque en realidad lo que se ve en las congregaciones cristianas es que cada uno va buscando su propia bendición. Está bien, hasta ahí está bien. Pero eso tendrían que abrir un poco más el propósito de Dios. El propósito de Dios es transformar los dadores alegres. Miren, yo he estado en congregaciones proféticas, no hablo de cualquiera, no voy a dar nombre, no importa. A donde, está bien, es histórico esto, ¿no? La gente ofrendaba y diezmaba porque veía, o sea, no era por fe. La gracia de Dios respondía porque sí era un ministerio profético. Pero cuando llegó el tiempo a donde Dios tenía que empezar a edificar a ese pueblo, después de un tiempo, ¿no? Después de 2, 3, 4, 5 años, que Dios tenía que empezar a edificarlo, ahí vinieron los problemas. Porque cuando usted le hablaba de la santidad, cuando usted le hablaba de la transformación, cuando usted le hablaba de la necesidad de que dejaran un montón de cosas, claro, estoy hablando de empresarios, de profesionales, de gente, hoy pasa igual. Entre paréntesis, no voy a hablar del hoy, conozco. No voy a hablar del hoy. Yo le hablo de tiempo histórico para no entrar en conflicto, que no haya pensamientos raros. Hoy pasa lo mismo. Es decir, son gente que se manejan ahí, en el medio de esta sociedad, con valores y principios que son iguales a cualquier ser humano natural. Pero, claro, se congregan. Entonces, bajo esa perspectiva de no transformación, es muy fácil. Usted pone diezmo y ofrenda y la misericordia de Dios le bendice hasta un tiempo. Bueno, este tiempo se está terminando. Se está terminando. ¿Por qué? Porque Dios está empezando a mirar la gracia de Cristo incorporada en las vidas. La gracia de Cristo incorporada en las vidas. Quiere decir que tanto de la madurez en el carácter de Cristo se ha incorporado en las vidas. Entonces, sí, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es en los afectos, esto es en la salud, pero también en lo económico. Dios empieza a ver eso. Empieza a ver en la parte económica que estamos hablando, hasta dónde las personas se dejan transformar para ser llevados a dadores alegres. Y yo le digo algo, se lo digo, la mejor manera de comprobarlo es ejercitándose. Es la mejor manera, teniendo una actitud de fe, nunca por necesidad, porque no me queda otra. Nosotros hemos leído. Nunca por necesidad, eso no va. Ni por tristeza ni por necesidad. Por necesidad, porque si no lo hago se me viene la maldición. Y con tristeza porque no soy dador alegre y me pesa mucho tener que darlo porque veo que me sacan la plata. La misma sensación que siento cuando pago los impuestos o cuando me sacan plata, estoy sintiendo cuando tengo que poner los diezmos y las ofrendas. Bueno, eso está mal, eso es carnal, eso es de ser humano. Es normal que esté hasta que se vaya, pero está mal. Porque sí, porque tampoco dice Dios ama al dador alegre. Está hablando de una condición. Ahora, repito esto, estamos hablando de fe, estamos hablando de lo bueno, que es deleitarnos en el poder de la fe, en un tiempo tan difícil, a donde las cosas se van a seguir complicando cada vez más en el área económica. Estamos hablando de la parte económica. ¿Qué mejor de que el Espíritu Santo nos elabore para tener una dinámica de fe, se nos vaya el miedo, el temor a lo que sea, que la especulación se vaya de nuestro corazón, que dejemos de razonar especulativamente como lo hacen todos los
los seres humanos a través de los parámetros económicos, de las tendencias económicas financieras, de lo que opina un economista y otro, y usted escucha cada barbaridad dicha en la ignorancia que tienen basada en sus principios económicos, pero que están limitados en la realidad por lo que se mueve atrás. Entonces, como la especulación es movida por los cerebros del mundo que manejan el sistema, que por eso van al nuevo orden, cambian todos los sistemas, toda la moneda, prefiero, van a un nuevo orden. Entonces, lo único que saben lo que hay detrás son ellos. Entonces, si Dios no le dice a usted a dónde van cuando dicen eso, usted queda engañado en el cerco de los principios económicos que dicen, un ejemplo de esto, ¿no? 2 más 2 es 4. La ley de la oferta, de la demanda, de los monopolios, los oligopolios, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, de la tendencia de la manipulación de la moneda y del crédito por los bancos centrales en el mundo, todo eso fue puesto en marcha por la banca Rothschild, si usted quiere saber. En Inglaterra hace muchos años se importó a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo. Entonces, todo eso es especulación y quienes manejan esos cerebros han ido dejándolo de generación en generación. Entonces, ellos son los únicos que saben cómo los movimientos que van a hacer. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la única garantía que tenemos nosotros los cristianos es de aprender a ser dadores alegres. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caminar la fe y no vamos a tener miedo. Y Dios nos va a bendecir sobreabundantemente por todos lados. Nos van a bajar las bendiciones de todos los costados. Y yo no le estoy diciendo que Dios nos lo va a bendecir, le estoy diciendo que tenemos que mejorar la manera para que Dios nos bendiga mucho más de lo que lo hizo hasta el día de hoy. Porque si no, el riesgo es de que se nos maldigan las bendiciones, está escrito, no quiero entrar en eso, pero nosotros somos llamados a saber manejar las bendiciones para más bendiciones. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entender estos fundamentos, que no quise entrar más que hasta donde hemos compartido, de principio, de cristianos que desde su pobreza, por el gozo que tenían, enriquecieron como resultado. O sea, pudieron ofrendar generosamente y enriquecieron, generaron riqueza. Lo hemos leído a ustedes con detenimiento si quieren. Entonces, fíjense, no eran gente que tenían recursos. Por eso que el poder de la fe está dado para todos, para los que tienen y para los que no tienen. El resultado es que todos tienen que ser bendecidos sobreabundantemente y sin quedarse pegado en la transgresión y en la corrupción de este sistema de estos tiempos, sin pensar como piensan los perversos, los transgresores y los corruptos, que lo están haciendo porque es la única manera que tienen para poder lograr enriquecerse más. Por eso defraudan, por eso roban, por eso nos pasa lo que nos pasa, que lo tenemos que soportar de alguna manera. No, nosotros los cristianos somos llamados a ser prosperados y a ser enriquecidos. Entonces, para que se dé cuenta, a ese rico, cuando le dijo, andá y vendé todas tus posesiones, le dijo así, dáselo a los pobres y vení y seguime. Vamos a traducirlo a eso. Significa, no alcanza con conocer la palabra, con querer agradar a Dios de cierta manera y en ciertas cosas, en todo tenemos que agradarle. Y entonces este hombre dijo, no, eso a mí me cuesta, y eso lo entristeció. Nosotros tenemos que salir de eso, y el Señor lo probó en el corazón. Lo único que él sabía que le iba a decir que no, y sabía el efecto que le iba a provocar. Pero claro, se hizo el agrandado, si usted lo ve se va a dar cuenta, en su orgullo religioso le dijo, pero yo eso lo hizo de mi juventud, diciendo, chocolate por la noticia, Señor, ¿qué me estás diciendo? Y él sabía dónde tenía que apuntar, le apuntó al blanco, le dijo, bueno, al área que más afecta a los cristianos aún al día de hoy, le va a seguir afectando, que es la parte económica. Le dijo, bueno, andá, pero se lo dijo absoluto, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y vení y seguime. Eso de venir y seguime hoy sería aprender a caminar la fe, de creer que si usted dio todo lo que tenía, en vez de entristecerse, tenía que ponerse contento, porque es una inversión que le va a devolver 100% más de lo que usted le dio. Usted vendió, sería, eso es lo que le quiso decir el Señor, se lo estoy explicando, no para que usted haga eso. Le digo, eso le quiso decir, porque le probó la realidad del corazón. ¿Por qué te entristeces? Si estás invirtiendo en el reino de los cielos, ahora va a ver lo que vos vendiste y se lo diste a los pobres, te va
volver multiplicado 100%. Se tenía que haber puesto contento. Pero claro, no se puso contento porque no era un dador alegre, porque le estaba faltando la impartición del carácter, la transformación. Bueno, pero en este tiempo nosotros tenemos que ser elaborados en esto. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a tener que ser, y lo digo, que ser confrontados ante eventos y circunstancias. Si nosotros amamos el dinero y nos queremos agarrar al dinero, estamos perdidos. Si nosotros creemos que teniendo un colchón de dinero real, o dinero bajo el colchón, como quieran, vamos a zafar de los problemas, estamos equivocados. En un momento nos cambian la moneda y lo que tenemos no sirve más. Eso que están, en Europa lo están haciendo, me están diciendo. Están queriendo cambiar la moneda. ¿Para qué? Para oficializar una moneda nueva y todo el dinero negro que anda por ahí tenga que aparecer. O se sabe lo que implica eso, ¿no? Cárcel y para decir eso nomás. Entonces, mire usted cómo están especulando y están estrechando los que manejan el poder económico en el mundo. Y acá quieren hacer lo mismo, porque el sistema económico es uno, los que lo manejan son uno. Así que con el tema del euro y el tema del dólar, bueno, de ahí tiene que salir algo nuevo. Así que, ¿qué nos vamos a manejar? Por eso no, nosotros tenemos que manejarnos en la prosperidad de Dios. Nosotros tenemos que ser como Cristo, pero de verdad, no es religión. Dice que se hizo pobre para enriquecernos. Yo tengo que tener un corazón dispuesto en renunciamiento, que no me importe el dinero, como si fuese pobre siendo rico. Cristo era rico y se hizo pobre, por eso no tenía problema. Nosotros tenemos que tener esa actitud en nuestro corazón, como si fuéramos pobres sin serlo, o sea, libres de egoísmo y avaricia, para enriquecernos por el poder de la fe y ser dadores alegres y romper esas estructuras que nos atan al miedo de no tener, que no nos alcance, de no cumplir lo que son principios proféticos de la ley de Dios que son para bendición. Nos estamos perdiendo todas las bendiciones sobreabundantes que Dios tiene y ganó para nosotros. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Fíjese, ¿qué haría usted si usted tiene una cantidad de dinero que la está guardando porque tiene un compromiso y viene alguien, un cristiano, ¿no? Y le pide, y es justo la cifra esa? Esto no es para que haga nada, digo, piense, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Y bueno, hay muchas opciones para un cristiano. Si el cristiano está bajo trato de Dios, se lo digo así, si el cristiano está bajo trato de Dios en un renunciamiento para lograr un resultado, que es la incorporación de la gracia para que el cielo se abra y opere los milagros, es muy posible que diga, wow, esta es la mejor oportunidad para renunciar a mi egoísmo y a mi avaricia, aunque tenga que llorar, quebrado en el suelo, porque me cuesta hacerlo, porque después ¿qué hago si era lo que tenía para pagar un vencimiento, un documento que tenía comprometido, y viene y me lo pide? Si yo se lo doy, ¿de dónde saco? No tengo otra posibilidad. Si usted operara en fe, usted tiene que saber que es la mejor oportunidad para quebrar ese orgullo egoísta y avariento que le hace razonar, no por fe, sino por miedo. Esto es un ejemplo, cuidado, no es para que haga nada. Le digo esto para que usted reflexione, porque así nos prueba Dios. Pero eso es si usted está en trato de Dios por, llámeme un ministerio, o porque tiene que llegar a un resultado. Otros dirían, no, hacen un cálculo y dicen, no, le voy a dar solamente un poco, porque lo otro yo lo puedo conseguir después, porque entonces empieza a hacer un cálculo y le da algo. Y hay otro que le diría, no, porque si no te puedo dar, porque yo de acá a 2 meses o un mes tengo un vencimiento y no tengo manera de obtener dinero. Si te lo doy a vos, ¿quién a mí me lo va a dar? ¿Ve? Y hablo entre cristianos, ¿se da eso? Bueno, eso no es fe. Es válido que le diga que no va a entender mal. Puede decir que no, puede decir que sí, puede darle lo que quiera, no puede dar nada, o darle todo. Es la libertad que Dios nos da, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la posición que hubiera hecho el Señor. El Señor renunció, siendo rico se hizo pobre, renunció a todos los títulos, a todas las posibilidades. Por eso tuvo que nacer en la condición que nació y caminó como caminó, para enriquecernos a nosotros. Y nosotros hoy, que tenemos la gracia, que se tiene que incorporar, enriquecido por la victoria de Cristo, no somos capaces, a veces, los cristianos, de renunciar al yo, de decir, Señor, acá estoy, cambiame, quiero ser un dador
No, Cristo se hizo pobre, nosotros no nos tenemos que hacer pobres, ¿eh? Él se hizo pobre para ganar la gracia para nosotros. Pero yo ni siquiera me abro al Espíritu de Dios para que venga la gracia y me cambie. No soy capaz de decir, Señor, es cierto, soy egoísta. Si yo soy confrontado en una situación extrema, yo no me animo, no me animo. ¿Qué es eso de que no me animo y tengo miedo? Eso se llama egoísmo, dependencia del egoísmo, al ego, al yo, al miedo, al temor de que no me alcance o de dónde lo voy a sacar. Yo no, que se arregle. ¿Qué me importa? Que yo no es mi problema. Al egoísmo y a la avaricia, es lo mismo, a la miseria, a la pobreza, a la escasez, son cadenas. Entonces, esa respuesta que se basa en el razonamiento y en las posibilidades limitadas como ser humano, me encadenan a mí, a la miseria, a la pobreza y a la escasez. Mire usted, no solo que tengo una mala, no practico la fe o me equivoco en las decisiones porque no tengo fe, sino que me encadeno yo por la respuesta que doy, porque le estoy diciendo, no tengo fe, no me animo, soy egoísta, soy avariento. ¿Sabes lo que hace el diablo? ¡Wow! ¡Pum! Lo tengo. Usted saque la conclusión. Entonces, estos son tiempos complicados, pero son tiempos muy buenos para empezar a ejercitar el poder de la fe en la parte económica. Vamos a ordenarnos, tenemos que ordenarnos un poco nosotros, tenemos que reconocer que estamos desordenados, que nos falta ejercitarnos en la fe, unos más, otros menos, no, esto no es acusación, ojo, no, es objetivo lo que estoy hablando, por la duda, esto está para internet, mucha gente, esto es objetivo, estamos hablando desde el punto de vista del carácter de Dios, cómo deberíamos ser nosotros los cristianos, para andar como Cristo anduvo, nos llenamos la boca, y decir, sí, andamos como Cristo anduvo. Yo quiero ser como Él, y cuando viene la realidad para cambiarnos y recibir la impartición de la gracia que me hace capaz de poder desarrollar todo esto, ¿qué hago? Yo tomo la decisión al revés, no entiendo nada, afianzo cárceles que son en este caso de egoísmo y de avaricia. No se olvide que toda actitud egoísta y avarienta afianza el egoísmo y la avaricia en mi vida, por más que yo tenga autojustificación de decir no puedo darle, que tenemos la libertad, si no nos da la libertad, pero nosotros decimos no puedo darle porque después no tengo plata, o no me va a alcanzar, o no puedo porque si no, ¿dónde la voy a sacar? Podemos decirlo, pero esa actitud, ¿sabe lo que hace? Afianza más la cárcel del egoísmo y la avaricia en mi vida y me bloquea más la fe. Entonces, ¿qué me va a pasar? Que después voy a yo tener un problema, no que va a venir uno. La palabra dice que nosotros tenemos que prestar, no que nos piden. Nosotros somos los que vamos a dar. Resulta que yo por ahí me voy a encontrar que tengo que ir a pedir. ¿Y qué piensa usted que me pueden llegar a decir? Dejémoslo ahí. Entonces, tenemos arriba las tinieblas, que es un servicio de inteligencia que mira los pros y los contras, nuestras obras, lo que hacemos bien en fe, estamos hablando en fe, fe con obra, fe. Lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Todo lo que hacemos mal, cuando llega el momento y somos confrontados, sacan el currículum, para no decir el prontuario, y dice, este tipo, mira, ¿te acordás? Hizo esto y esto. Tenemos nosotros territorio ganado en este individuo, en este hombre, en esta mujer. Así que cuando ahora te la va a tener que macar, dicen las tinieblas. Y el Señor va a sufrir con el que sufre. Porque va a decir, pero tendría que haber ganado el poder de la fe para que el cielo se abra y los milagros vengan. Tendría que ya tener una madurez, un crecimiento para que yo le pueda responder con el poder de los milagros económicos, y resulta que ahora tiene un problema. Y claro, con las actitudes egoístas y avarientas que ha tenido, con la incredulidad que ha tenido, con el no cumplimiento básico de lo que está escrito en la palabra, porque no quiso ser un dador alegre, ahora él se encuentra en lo mismo. Y ahora no puede hacer nada, va a tener que ser quebrado, va a tener que ser quebrantado, porque yo no infrinjo mi propia ley, dice Dios. Entonces es justicia de Dios que sea quebrantado para que otra vez no lo haga más. Eso es triste, ¿no? Bueno, estamos en definiciones como cristianos. El Señor quiere impartirnos la gracia para ser dadores alegres. Vamos a la parte, estamos hablando de la parte económica. Tenemos que llegar a ser, no somos dadores alegres. Tenemos que llegar a ser dadores alegres. Y esto no es un gasto, esto no es también.
me sacan todo. Y no se olvide que los que inventaron los impuestos, la tarifa, los servicios, todo ese tipo de cosas que le cobran, es el diablo que lo impuso a través de un sistema económico que empezó con la banca Rothschild, se la digo, en Inglaterra. Y de ahí se fue a todo el mundo. Y el impuesto a la renta personal se hizo a propósito. Es diabólico, no interesa, es así. Es diabólico porque los principios y los fundamentos fue para poder controlar. Los bancos centrales lo mismo, para poder controlar todo, quienes lo manejan. Entonces, ¿qué vamos a hacer los cristianos? No, yo tengo que ser prosperado. El poder del milagro está a mi disposición si yo me animo a creer. A mí no me interesa nada de todo eso, de todo lo que se está haciendo a las espaldas, del nuevo orden, de todas las estrategias que las conozco. No me interesa, a mí me interesa que el poder de la fe se imparta esa gracia para que el milagro a cielo abierto pueda orar. Así como lo respondió al Señor, los cristianos tenemos que estar en la misma condición, porque lo ganó para nosotros. Cuando multiplicó el pan, los peces, el poder creativo en moneda de curso legal, cuando le dijo a Pedro, andá y sacalo de la boca del pez para pagar el impuesto. Tenemos que llegar a esa dinámica y esa actitud de fe que la ganó Cristo para nosotros. Entonces, tiene que impartírsenos a nosotros. ¿Para qué? Para poder hacer lo mismo llegado el caso. Y usted no me diga, voy a esperar que venga a ver si es verdad lo que dice este tipo. No, lo que dice este tipo es verdad. Y se va a dar cuenta después. El tema es que como cristianos tenemos que recibirlo antes a eso. Porque después la vamos a padecer. Es muy feo ser confrontado con una realidad y no poder superarla. Y nos vamos a agarrar con Dios, vamos a bajar todo al reino de los cielos, lo bajamos a la patada mal, ¿verdad? Decimos, Dios, al final, cuando Dios nos está diciendo, tranquilo, tranquilo, en paz, en quietud, reciban la impartición de la gracia, sepan cómo es, para que el diablo no nos engañe. Desde su pobreza aprendan a ser dadores alegres, con gozo, recuerden lo que hemos leído. Y dice que esa actitud de gozo de los pobres de ese pueblo fue lo que generó la riqueza para la ofrenda. Usted está loco, No, lo leímos. No estoy loco, lo leímos. Pero entonces, ahí hay algo que no es un secreto, no es un misterio, es algo que hay que entenderlo y que está relacionado directamente a la fe. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a devolver multiplicado. Y usted verá, bueno, pero están los vivos de siempre que me vienen a sacar plata. Hablo en general, en la sociedad, esto que me ven mangando siempre, que me ven que tengo plata y entonces yo me hago el pobre porque si no me voy a tener que dar plata y repartir para todos lados. No tiene que dar nada a nadie usted. Que no sepa que lo tiene que hacer. El asunto es que tenemos que crecer. Mire, una cosa que Dios me dijo hace tiempo y lo tuve que caminar un tiempo y lo tengo que seguir caminando. No tenemos la capacidad de discernir el corazón de las vidas, si nos vienen a despojar y a robar o realmente tienen una necesidad. Y partamos del que le golpea la puerta cuando le pide, va a su casa y le pide que le dé una moneda, por ejemplo. Niños. Hay algunos que son mandados por los padres, nada que ver, o lo que los paran allí para limpiarle el parabrisas del auto en los semáforos en la ciudad de Córdoba. No tenemos la capacidad de saber quién es ese que está ahí. Yo siento a veces de sí, a veces siento de no. Pero en realidad hay que aprender a ser dadores alegres, a ser amigos con las riquezas injustas, dice la palabra. Y no me va a decir que la plata es justa porque está sucia de sangre, el sistema está sucio de sangre. Así que la plata que usted y yo recibimos, por trabajo digno, estamos hablando hoy, viene sucia de sangre. Si yo aprendo a ser un dador alegre y yo empiezo a caminar el carácter cristiano, Dios me lo devuelve multiplicado sobreabundantemente. Entonces no me voy a andar preocupando. Sí, no me voy a dejar robar, porque hay veces que es muy notorio. Pero ¿y por qué no dejamos robar con los impuestos, por ejemplo? O las tarifas de servicio. ¿Qué podemos hacer en contra de eso? ¿Podemos nosotros sublevarnos en contra del orden? ¡No! Pero tenemos el poder de Dios que toma soberanía sobre los medidores. Por ejemplo, de luz, medidor de agua, aún sobre los impuestos. Escúcheme, es bíblico y profético que si tenemos la medida de fe y nos hacemos dadores alegres, el poder de Dios tiene soberanía sobre todas las cosas, lo hemos leído, sobre todas las cosas, no algunas, todo. Claro, pero es por fe.
Entonces yo no puedo ser literal en el no, decir, la palabra dice, bueno, cuando llegue el momento lo voy a hacer a ver si es verdad. No, así no, eso es religión pura, caminada, no da ningún resultado eso. Tenemos que dejar que el poder de Dios nos edifique la madurez, para que seamos gozosos, dadivosos y generosos, dadores alegres. Por eso dice, Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. ¿Por qué? Porque es aquel que se dejó transformar por el amor de Dios y le da esa condición de ser dador alegre, porque habrá entendido que más bienaventurado es dar que recibir, porque lo que doy se me devuelve multiplicado 100%. Diga conmigo, todo lo que yo le doy al Señor, dígalo, ¿qué quiere decir? Lo crea o no, dígalo. Todo lo que le doy al Señor, Él me lo devuelve multiplicado 100%. Es así, no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo que pasa es que yo no lo puedo creer, me cuesta creerlo. Por eso, vamos a ponernos de pie, ya terminamos la reunión. Vamos a orar por diezmos y ofrenda, porque ya la reunión la hemos terminado. Esto, el Espíritu Santo estuvo trabajando en el carácter, en la alabanza, en la adoración, fue a eso, para preparar nuestra vida en cuanto a que esto lo recibamos bien, lo recibamos en el amor de Dios, en la libertad que Dios nos da. No, esto no es, no va a pensar que esto es una imposición, que esta predicación, no, esto me lo bajó el Espíritu de Dios. Esto no es una imposición, esto es necesario porque necesitamos ser prosperados sobreabundantemente. Le vuelvo a repetir, ¿quién quiere ser prosperado sobreabundantemente? ¿Quién quiere ser prosperado? ¿Quién? ¿Usted quiere ser prosperado sobreabundantemente? Diga, sí, yo quiero. Señor, yo quiero que me prospere sobreabundantemente. De lo demás se encarga Dios, pero déjese elaborar en el carácter, porque si no, no llega eso, se lo digo, no llega.